¿Qué tal, gente? Sean todas y todos bienvenidos acá a mi canal de fútbol. Bienvenidos a todos a un nuevo video. El día de hoy vamos a comentar las últimas noticias del Real Madrid y las últimas noticias del fútbol europeo en cuanto a fichajes y rumores. Pero antes de que empecemos con este maravilloso video, les invito a suscribirse a mi canal, los que no lo estén, y a darle un enorme like a este video. De esta manera me podrán ayudar bastante a seguir creciendo en este maravilloso mundo. Y sin más preámbulo, comencemos, señores. Vamos con la última noticia del conjunto merengue, y la primera de ellas que vamos a compartir con usted, que quiero compartir con ustedes acá en mi canal, es que el jugador canadiense Alphonso Davies quiere salir del Bayern Múnich. El Real Madrid tendría que vender de esta manera a Ferland Mendy, al defensor francés, para poder acometer este fichaje. Cabe destacar que es un jugador que quiere Florentino Pérez para reforzar la defensa, un jugador que sinceramente a sus 23 años es un futbolista con una determinación, con una velocidad y con un juego ofensivo que cualquier lateral izquierdo no tiene en la actualidad del fútbol europeo hoy en día. Entonces, en este caso sería un fichaje accesible. El Bayern pudiera pedir de un en torno a los 30, 40 o 50 millones por este futbolista, ya que finaliza contrato con el gigante bávaro en el 2025 y no quiere renovar con el conjunto alemán. De esta manera, el Real Madrid, si es que llega a vender a Ferland Mendy por una cantidad entre unos 30 o 40 millones, fácilmente Florentino Pérez se podría adelantar en este mismo mercado de fichaje que se va a iniciar la próxima semana de manera oficial y acometer el fichaje del futbolista canadiense, que en mi opinión yo creo que es uno de los mejores laterales izquierdos de la actualidad, junto con Teo Hernández, el propio jugador del Barcelona Valdés. La verdad que son jugadores jóvenes y con mucha proyección. Y yo creo que sería un gran refuerzo de lujo por esa banda izquierda y que le hará competencia, una competencia sana al jugador Fran García. De esta manera yo creo que sería un buen fichaje. Veremos qué sucede en las próximas semanas. Vamos a pasar ahora al culebrón de Kylian Mbappé, que el día de hoy al parecer todo quedó en humo. Supuestamente diversos medios el día de ayer afirmaban que hoy había una reunión de suma importancia el día de hoy entre Faisal Amari, madre y agente del futbolista, el emir de Qatar, y Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain. Supuestamente, entre comillas, y que había una reunión y tal y cual, que iban a llegar a un acuerdo, pero al parecer no hubo ni reunión, y si es que hubo reunión, nada que llegue a un acuerdo entre el futbolista y el jugador, el equipo francés, para poder desvincularse de manera oficial y poder fichar por el Real Madrid. De igual manera, diversos medios en Twitter y diversos medios en España y tanto en Francia afirman supuestamente que Kylian Mbappé tiene un pie y medio fuera de Francia, y que la próxima semana o las dos próximas semanas serán determinantes para que fiche por el Real Madrid, señores. De esta manera hay muchas cosas que quería comentar acá con ustedes, detalles que uno ve, uno como aficionado ve y va leyendo y va escuchando. Y es que una de ellas, y la más importante, el jugador finaliza contrato la próxima temporada, no quiere renovar. La segunda y la más importante, el Real Madrid necesita un 9 de garantía, un 9 que marque goles, que marque una era, que marque diferencia. De esta manera ya no estaba Karim Benzema, y Vinicius Junior y Rodrigo no son 9, y el Real Madrid necesita un goleador en el área, y ese puede ser Kylian Mbappé. De esta manera yo creo que estos son los dos posibles, los dos así como lo más importante, los dos detalles más importantes de esta operación. La otra y más importante y fundamental es que el jugador, lógicamente, quiere ganar Champions, quiere ganar Balón de Oro, quiere ser importante en un club, y qué mejor que el Real Madrid, ¿no? Entonces, el Real Madrid también tiene el poder económico para afrontar esta operación de envergadura brutal, ¿no? O sea, una operación que no va a costar 100 millones, si estamos hablando de 200 millones de euros, hasta más se puede pasar esta gran operación. De esta manera, señores, yo creo que el caso de Kylian Mbappé por el Real Madrid pudiera hacerse oficial en las próximas semanas, lo que hay que tener paciencia. Y en el dado caso de que Kylian Mbappé no llegue en este mercado de fichaje, posiblemente llegue el otro gratis, que no creo sinceramente. El día de hoy vi unas imágenes que quería comentar con ustedes también, y es que el jugador actualmente está de vacaciones en Miami, y casualidad Vinicius Junior también está en Miami. Estuve viendo una foto de ambos futbolistas en Instagram, y hay una de las fotos que se toma Kylian Mbappé en la playa, posando ahí tal y cual,
y aparece Vinicius Junior de lado con su reloj y obviamente se ve que es él, se ve una persona bastante morena y al parecer yo creo que, en mi opinión, yo creo que Vinicius Junior y están juntos coincidiendo en esas vacaciones que tienen los futbolistas a mitad de año, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que en torno a todos los rumores que están sucediendo en torno al futbolista francés, ahora de repentinamente están ambos compartiendo en estas vacaciones. Lógicamente ya ambos futbolistas tienen una gran relación desde hace unos años atrás, pero qué coincidencia, ¿no? Que ambos futbolistas estén coincidiendo en estas vacaciones y más aún sobre los rumores del futbolista en recalar en el Real Madrid. Cabe destacar que Vinicius es obviamente el jugador que más ha pedido su fichaje junto a Rodrigo y otros miembros pesados de la plantilla como Modric y Dani Carvajal, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué sucede en las próximas semanas que serán determinantes con respecto a este culebrón de Kylian Mbappé. Otra noticia que quería compartir con ustedes brevemente y es que el futbolista Arda Güler, que está siendo fuertemente vinculado con el Real Madrid de tan solo 18 años, dicen que es lo más semejante a Mesut Özil. Ojo, que es un futbolista que puede marcar una época y es que no solamente el Real Madrid está interesado en este joven futbolista que juega y actualmente milita en el Fenerbahce de Turquía. El Fútbol Club Barcelona también está muy interesado en el joven futbolista y yo creo que actualmente, seamos conscientes, con respecto a las plantillas, yo creo que el futbolista en este momento yo creo que encajaría un poquito más en el Barcelona, creo. ¿Por qué? Porque el Barcelona, bueno, tiene en venta a Ansu Fati, tiene en venta a Ferran. Si es que llega a salir de esos dos futbolistas, ahí puede hacer cabida a Arda Güler. Pero el Real Madrid, imagínense, con Vinicius, con Rodrigo, con la llegada de Bellingham, un medio campo completamente poblado. Yo lo veo muy difícil que Ancelotti le vaya a dar minutos a este futbolista. De igual manera, estuve viendo unas últimas informaciones y ya que el Barcelona se ha metido de lleno en la operación, que unas horas atrás Deco ha ido a Turquía para poder convencer al futbolista, Florentino se va a lanzar a por su fichaje sí o sí. Entonces, bueno, veremos qué sucede en la última semana, en esta próxima semana con el fichaje de Arda Güler, el mediocampista turco. Vamos a comentar las últimas noticias del fútbol. Comencemos con las del Fútbol Club Barcelona y es que el defensa francés Samuel Umtiti prescinde, mejor dicho, ya no va a ser jugador del Fútbol Club Barcelona. De esta manera, el Barcelona rescinde el contrato de Samuel Umtiti después de varios años ligado a la entidad culé, un jugador que lamentablemente las lesiones lo han lastrado y han acabado con su carrera deportiva, un jugador que, bueno, en el 2018 fue campeón del mundo y la verdad es que lo hizo bastante bien, pero lamentablemente después no tuvo el rendimiento adecuado en el conjunto culé. La otra noticia que quería compartir con ustedes también del Fútbol Club Barcelona y es que la UEFA comunica al Barça que podrá disputar la Champions la próxima campaña al no encontrarse pruebas suficientes por el caso Negreira. De esta manera, la UEFA, bueno, permite al Fútbol Club Barcelona disputar una nueva temporada en la Champions a pesar de las últimas informaciones sobre el caso Negreira y los últimos acontecimientos con respecto a este revuelo que ha causado en el fútbol español esta última temporada, ¿no? La verdad es que me parece sorprendente, pero bueno, si no hay pruebas contundentes, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Otra cosa que quería comentarles con ustedes también es con respecto al portugués, director técnico portugués José Mourinho, que rechaza una oferta millonaria de 30 millones de euros para dirigir a un equipo del fútbol árabe, al Al Hilal, si no me equivoco. Al Al Hilal se ha interesado en el experimentado técnico portugués y ha rechazado dicha oferta. Yo creo que me parece bien. José Mourinho es un técnico que, en mi opinión, todavía puede dirigir cualquier club de máximo nivel en la élite europea. En este momento está en la Roma, pero yo creo que Mourinho puede dirigir fácilmente en este momento cualquier otro club. Es más, me encantaría que si se llega a ir a Ancelotti, Mourinho pudiera ser un gran técnico que puede volver al Real Madrid, un técnico que puede volver al Real Madrid, un técnico que enfrenta a la prensa, que defiende a los jugadores, que si es de encararse con un árbitro o con la prensa lo hace, es un técnico con mucho carácter y con mucha personalidad, y eso es lo que necesitamos en el Real Madrid en este preciso momento, un técnico de esa envergadura. Otra noticia que quiero compartir con ustedes es que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone ha hecho de manera oficial el día de hoy la contratación de César Azpilicueta, el lateral derecho español procedente del Chelsea de Inglaterra, finalizaba contrato con el conjunto Blue y de esta manera recala en el fútbol español, jugador de 33 años con mucha experiencia
ahora estará bajo las órdenes del Cholo Simeone. Mientras que el Liverpool de Inglaterra, la Premier sigue derrochando dinero y ahora han desembolsado el día de hoy 70 millones por el jugador húngaro Szoboszlai, procedente del Leipzig de Alemania. Sinceramente, la Premier, bueno, ayer, creo que fue anteayer, creo que estuve comentando en uno de mis videos los dos fichajes del Arsenal de Declan Rice y Kai Havertz, ¿no? Bueno, el día de hoy el Liverpool ahora hace un desembolso de 70 millones tranquilamente por su online. Yo creo que es un fichajazo, un jugador que va a ayudar mucho en la delantera, te puede jugar tanto de falso 9 como de extremo, y es un jugador con mucha proyección, es un jugador joven, ¿no? Mientras que Brozovic, el día de hoy, el día de hoy, muy temprano, salió la información de que ha rechazado por los momentos jugar en el Al-Sadd. Los términos y condiciones del contrato no han llegado a buen puerto y el futbolista aparentemente ha declinado la oferta por los momentos. No se sabe qué irá a pasar con el futbolista, si se quedará en el Inter de Milán, si va a esperar al FC Barcelona o intentará pedir más plata. No se sabe qué irá a suceder con este tema. La verdad es que ya tiene más de 15 días Brozovic ahí con un tire de afloje con el Al-Sadd. Veremos qué sucede. El Bayern ficha a Kim Min-jae, el surcoreano defensa, el mejor defensa de la Serie A italiana. Kim Min-jae, un jugador, un defensa bastante bueno, con un físico increíble, 1,90, y ha reforzado de esta manera al conjunto alemán para la próxima campaña. Pero no queda ahí el asunto. El Bayern también está buscando un delantero 9 titular goleador. Y ni más ni menos irán a por Harry Kane. Ya ofrecieron 60 millones, la cual esa propuesta ha sido declinada por el Tottenham. Y ahora ofrecerán 80 millones por el delantero centro titular de la selección de Inglaterra. Veremos en qué queda el asunto. La verdad es que Harry Kane estuvo muy vinculado con el Real Madrid estas últimas semanas. Después que empezó lo de Mbappé obviamente pasó a espumarse la posibilidad de ver a Harry Kane con la camiseta del Real Madrid, pero bueno, es un jugador que ya a sus 29 años todavía tiene por lo menos le quedan unos 2, 3, 4 años al máximo nivel. De esta manera, mi gente, finalizamos con este video, con las últimas noticias del Real Madrid, las últimas noticias del fútbol, el mercado de fichajes, rumores, fichajes ya oficiales, como es el caso de Azpilicueta, Szoboszlai y de Kim Min-jae, y rumores como el de Brozovic, que al final se convirtió en un rumor, ¿no? De esta manera, mi gente, les invito, los que no lo estén, a suscribirse al canal y a darle un enorme like. De esta manera no se perderán de ninguno de mis videos, activar la campanita de notificaciones y así podrán estar al tanto de las mejores noticias del fútbol. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hasta la próxima.